En esta hora vamos a estudiar la clase de Introducción al Antiguo Testamento. Introducción al Antiguo Testamento es una materia en la que estudiamos resumidamente la totalidad del Antiguo Testamento. Es una materia en la que vemos cómo observar y estudiar los 39 libros desde Génesis hasta Malaquías. Por eso, en Introducción al Antiguo Testamento, en esta materia, esperamos tratar todo lo referido al Antiguo Testamento. Esperamos tratar el contenido y comprensión de cada libro desde Génesis a Malaquías. Para entender todo el Antiguo Testamento, vamos a estudiar el trasfondo, la historia, cultura, geografía y datos similares. En esta hora vamos a ver primero la formación del Antiguo Testamento y su clasificación. El Antiguo Testamento comienza primero con el Pentateuco, los primeros 5 libros. El Pentateuco es la palabra de Dios escrita a través de Moisés. En primer lugar, Génesis es el primer libro del Antiguo Testamento. Luego viene Éxodo, después Levítico, Números, Deuteronomio. De este modo, la primera clasificación del Antiguo Testamento comienza con el Pentateuco de Moisés. En segundo lugar, la segunda clasificación del Antiguo Testamento son los libros históricos. La sección correspondiente a los libros históricos, luego del Pentateuco de Moisés, se compone de Josué, luego de Jueces hasta Esther. O sea, desde Josué hasta Esther. En tercer lugar, corresponde los libros proféticos en el Antiguo Testamento. Los libros proféticos del Antiguo Testamento van desde Isaías hasta Malaquías. A su vez, estos libros proféticos se dividen en profetas mayores y profetas menores. Profetas mayores es por la mayor cantidad de palabras de los profetas. Por ejemplo, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. A estos libros se los llama profetas mayores.
Luego están los profetas menores, que son los 12 libros proféticos. Son desde Oseas hasta Malaquías. Se los llama profetas menores por la menor cantidad de palabras. Ahora vamos a hablar sobre la última clasificación del Antiguo Testamento. Es la sección de los libros poéticos y de sabidurías, también llamados sapienciales. Los libros poéticos son los Salmos. Los sapienciales son Job, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Si vemos el Antiguo Testamento, así es su clasificación. El Antiguo Testamento se clasifica de este modo, comenzando desde el Pentateuco, los libros históricos, libros proféticos, poesía y sabiduría. El Pentateuco es la primera parte del Antiguo Testamento y comienza desde Génesis, que trata sobre la creación del mundo. Génesis presenta cómo Dios creó el universo. Éxodo trata sobre el llamado de Dios al pueblo israelita y el proceso de su rescate desde Egipto. El Pentateuco es lo que Dios hizo escribir a Moisés y registra la creación del mundo y el éxodo del pueblo israelita. Levítico trata sobre la forma en que debe servir a Dios el pueblo israelita salvado de Egipto. Números muestra cómo vivía el pueblo israelita luego de salir de Egipto y antes de entrar a Canaán. Deuteronomio trata sobre el encargo de Moisés y la ley dada por Dios antes de que el pueblo israelita entrara a Canaán. Hablando en forma sencilla, el Pentateuco es la palabra de Dios a través de Moisés y habla de la creación del mundo, de la creación del hombre, del llamado del pueblo israelita y de su rescate de Egipto. Muestra también cómo entró el pueblo rescatado a la tierra prometida de Dios, cómo se comportó y cómo adoraba a Dios. Por eso, el Pentateuco es la palabra de Dios dada al pueblo israelita desde hace mucho tiempo. Pero a su vez es la palabra de Dios dada a nosotros que esperamos la segunda venida de Cristo y vivimos creyendo en esta promesa. Nos habla sobre cómo debemos servir a Dios en el mundo, los que creemos en Jesús y somos salvos hasta que entremos en el nuevo cielo y la nueva tierra que Dios nos quiere dar. Los libros históricos tratan sobre la historia de Israel, relata desde la conquista de Canaán hasta la destrucción de Israel y luego de su retorno desde el cautiverio. Josué muestra la conquista de Canaán prometido por Dios y su establecimiento allí. En Samuel muestra cómo el pueblo israelita pide rey y el establecimiento de la monarquía.
muestra cómo el pueblo vivía bajo la monarquía, la traición del pueblo contra Dios y cómo merecía la destrucción. Pero los libros históricos no finalizan con la destrucción de Israel. Dios hace que el pueblo regrese del cautiverio y vuelve a vivir. Así, la Biblia muestra la historia de la restauración. ¿De qué tratan los libros de los profetas mayores y profetas menores? Hablan sobre la historia de los reyes de Israel y sobre los profetas que Dios envió en medio de la historia de Israel. Dios advierte sobre el pecado del pueblo israelita y sobre los juicios de Dios anunciados por medio de los profetas. Por eso los libros históricos y de profecía están íntimamente relacionados. ¿De qué habla la última sección del Antiguo Testamento, Poesía y Sabiduría? Trata la relación entre el pueblo israelita y Dios. Muestra la parte de la Biblia de cómo el pueblo de fe expresaba sus conflictos, enojo y alegría. A través de Introducción al Antiguo Testamento, vamos a ver cada uno de los libros del Pentateuco, los libros históricos, los libros proféticos, los libros poéticos y sapienciales, y sobre la perspectiva de verlos. La importante meta de introducción al Antiguo Testamento es ver cómo se relaciona todo el Antiguo Testamento con Jesús y cómo lo muestra. Ahora vamos a ver cómo entendemos los libros del Pentateuco, los históricos, los proféticos, poéticos y sapienciales, y cuál es la orientación correcta de entenderlos. Primero, el Pentateuco se denomina también de otra forma. Se lo llama la ley, o en hebreo Torah. Torah significa enseñanza o ley. O sea, el contenido central de Pentateuco son los mandamientos de Dios, la ley de Dios y las enseñanzas de Dios. Esta es la característica sobresaliente. Por eso, para entender el Pentateuco, es importante cómo entender la Torah, muy mencionado en el Pentateuco. En especial, estas leyes ocupan una gran parte desde Éxodo capítulo 19, pasando por Números, Deuteronomio, hasta el capítulo 26. Por eso debemos estudiar bien el Pentateuco sobre cómo vamos a entender la ley. El Pentateuco enseña claramente cuál es el interés principal de la Biblia y nos muestra de forma muy concreta y coherente. La Biblia nos muestra cuál es el interés de Dios. Primero, podemos descubrir en Génesis el propósito de la creación del mundo por parte de Dios. ¿Por qué creó Dios el mundo y al hombre? En la creación, lo más importante es que Dios creó al ser humano. Dios creó al ser humano
y deseaba tener comunión con la humanidad. Dios creó el universo entero en 6 días y descansó en el 7º día y se alegró viendo toda su creación. Además, Dios quería tener comunión con el ser humano. Dios creó al ser humano a su imagen para tener comunión con él y le concedió una posición especial. Leamos Génesis 1, 26 y 27. Génesis 1, 26 dice: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El versículo 27 dice: Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El versículo 28 dice: Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios deseaba especialmente tener comunión con el ser humano y estar con él. Dios deseaba bendecir a los seres humanos y que se multiplicaran. Sobre todo, Dios les dio una misión especial. En Génesis 1, 26 y 27 dice que fueron creados según la imagen de Dios. Esta parte nos muestra cuál era la relación entre Dios y el hombre y qué misión le dio. Imagen es la figura de algo, es una figura que representa a algo. La imagen es la semejanza de Dios, que significa que el hombre fue creado a imagen de Dios. ¿Será que Dios tiene una forma visible? No, Dios no tiene forma. Pero dice que Dios hizo al ser humano a su imagen. Como Dios no tiene una forma visible, es importante entender qué quiere decir aquí imagen. Antiguamente existían los reyes. Los reyes gobernaban a los pueblos. Algunos reyes fabricaban imágenes de ellos mismos y hacían que los pueblos las veneraran. Dios también habló. Como Dios creó el mundo entero, Él es el verdadero rey. La imagen de Dios significa el derecho de reinar de Dios. A su vez, el ser humano es un ser espiritual semejante a Dios. Dios creó el espíritu del hombre. Luego de crear al hombre, Dios le ha concedido el derecho de gobernar como rey, como representante de Dios. En este sentido, el ser humano es un ser muy especial. Le ha dado al hombre un derecho de gobernación que no tienen el resto de la creación. El ser humano recibió de parte de Dios el derecho de gobernar como representante de Dios. Dios creó al ser humano y tiene comunión con el hombre, y le delegó al hombre la misión de gobernar el mundo como representante de Dios. Hay algo que el hombre no es capaz de gobernar. Dios creó al hombre, por eso el hombre no puede gobernar a Dios, que es el verdadero rey. Dios le hizo saber al hombre su posición y le dio un mandato. Ese mandamiento se encuentra en Génesis 2, 16 y 17. Dios puso al hombre en el huerto de Edén y le ordenó. Versículos 16 y 17 dice: Y mandó Jehová Dios al hombre
diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El ser humano existe como representante de Dios para gobernar el mundo, pero el hombre debe servir a Dios y obedecer los mandamientos de Dios. Esta es su posición especial. Para que recuerde esto, para que el hombre conozca su posición y motivo, Dios le ordenó no comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios no hizo al hombre como una máquina. Dios le dio un valor al hombre. Si bien el hombre es valioso, se le hizo saber que podrá vivir mientras que valore a Dios. Se le advirtió al hombre que si no obedece a Dios de cierto morirá. ¿Qué significa esto? Dios trató al hombre como un ser personal. El ser humano tenía la posibilidad de comer el fruto del conocimiento del bien y del mal, desobedeciendo a Dios y morir, o no comer el fruto del conocimiento del bien y del mal, sino servir solo a Dios y gozar de bendición eterna. Dios le ha dado al hombre derecho de elección como una persona. Dios quería que el hombre eligiera la decisión buena y recibiera eternamente la bendición de estar con Dios. Luego de eso, para que el hombre pudiera cumplir bien su misión, le dio una esposa a Adán. En Génesis 2:18 dice: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Aquí cuando dice no es bueno que el hombre esté solo, no significa que no sea bueno el celibato. Si un hombre tiene el llamado al celibato y es la voluntad de Dios, puede vivir así. No es bueno que el hombre esté solo. Hay que entenderlo desde la perspectiva de la misión que Dios le ha dado al hombre. Para que cumpliera la tarea de gobernar el mundo, controlar el huerto de Edén y trabajara como mayordomo, Adán solo sería insuficiente. Necesitaría una persona que lo ayudara. Por lo tanto, la esposa de Adán no era una mujer subordinada. Eva, la esposa de Adán, es la esposa que Dios le dio y era la colaboradora para cumplir la misión dada por Dios. Dios respeta la personalidad del ser humano. También hizo la familia para que el hombre pudiera cumplir bien la misión. En Génesis 2:22 dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Lo importante aquí es que Dios trajo la mujer hacia Adán y los casó. Vamos a resumir. Dios hizo al ser humano de manera especial, lo bendijo, conversó con él, tuvo comunión, le dio una misión y le concedió una esposa y familia. Por eso el matrimonio que Dios desea es que juntos crean en Dios, y esta es la familia que Dios desea. Familia no se trata de casarme con quien quiero, engendrar hijos y envejecer. Debemos contraer matrimonio a fin de cumplir con la misión que Dios nos ha dado para lograr el propósito de Dios. Dios deseaba relacionarse de manera especial
con el ser humano, que el hombre fuera bendecido, tuviera comunión con Dios y viviera feliz en el huerto de Edén. Pero se generó el problema. Dios respeta al hombre como persona. Por eso le concedió el derecho de elegir si obedecer a Dios o desobedecerle. Génesis capítulo 3 registra que el ser humano eligió mal. Eva, la esposa de Adán, recibió la tentación de la serpiente, comió el fruto del conocimiento del bien y del mal, y también le hizo comer a su marido. Por eso fueron separados de una vida feliz, fueron separados de la vida de comunión con Dios. Conforme a la palabra de Dios, tendrían que morir. Fueron expulsados del huerto de Edén. Ya no podían vivir un matrimonio feliz. El motivo es que cada cual quería dominar al otro. Adán sufriría dificultades, trabajaría duramente, pero no podría obtener buenos resultados. Pero este no es el final, gracias a Dios. En Génesis 3:15, Dios da un mensaje de esperanza y bendición. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Quiere decir que Dios destruiría a Satanás, que estaba detrás de la serpiente que hizo que el hombre desobedeciera a Dios. Está comunicando el plan para que Dios volviera a tener comunión con el hombre y para restaurar su amistad con el hombre. Promete que hará esto mediante un descendiente de la mujer. Este descendiente de la mujer es justamente el Señor Jesús. A través de Jesús llama a los seres humanos del mundo hacia Dios. Esto es el Evangelio. Dios quiere poner en práctica este plan. En este sentido, todo el Antiguo Testamento es la esperanza sobre Jesucristo, que vendría como el Salvador, viniendo como descendiente de la mujer. Dios envió a Jesús para que la humanidad recibiera la bendición, que volviera a tener correcta relación con Dios. Esto es el plan de salvación. Por eso todo el Antiguo Testamento es la palabra sobre el ministerio redentor de Cristo. Se omite la clase 2 de Introducción al Antiguo Testamento. Muchas gracias.